En México estamos viviendo o viendo una crisis constitucional, según ha dicho José Luis Vargas, quien fue removido de su cargo por parte de 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta semana, y pues estamos viendo en este momento una situación que tendrá que resolverse de alguna manera, porque estamos con 2 magistrados que se presentan como presidentes del tribunal, uno que fue removido por 5 magistrados el día de ayer, y que el personaje ha decidido acudir a la Suprema Corte de Justicia para revertir esta circunstancia, según ha dicho en sus declaraciones de las últimas horas. Es un momento muy delicado de un tribunal, o en un tribunal electoral, que está incluso en proceso de revisar lo que queda todavía de las elecciones intermedias de este 2021 y otras cosas. De esto hablaremos con alguien que es especialista en la materia. César Astudillo, el doctor César Astudillo, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en justicia electoral. Pues, ¿quién lo dijera? Fíjese usted, acaba de publicar junto con Jesús Orozco, quien fuera en su momento también magistrado de este Tribunal Electoral, un importante jurista mexicano, que bueno, pues han juntos publicado 2 tomos sobre la organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial en México, ni más ni menos. Y hoy vemos esta crisis en ese tribunal. Así que, pues, experto eres, sin duda, doctor, y te agradezco que estés aquí para que nos ayudes a entender qué está pasando en México. Tuvimos en un mismo día a 3 presidentes, el presidente José Luis Vargas, después la presidenta Janine Otálora, que convocó a una sesión donde se votó por Reyes Mondragón, a quien nombraron presidente. ¿Qué es todo esto? Doctor, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Te agradezco mucho, Carmen, la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Mira, hay que decir que lo que está sucediendo es inédito. No había pasado, y por lo mismo, lo que viene hacia adelante también está en la incertidumbre, dado que como no había pasado, no sabemos cuáles son las reglas, no sabemos cuáles son las posiciones de las instituciones, los actores políticos que tienen injerencia en la designación y en el mantenimiento, la permanencia de los magistrados o su eventual remoción. Lo que sí es un dato que también quiero destacar es que es tan compleja la presidencia del Tribunal Electoral que antes de Vargas, digamos, Vargas es el presidente número 11. Si de acuerdo a lo que estás diciendo, asumimos que Otálora fue también una presidencia, pero lo cierto es que fue una presidencia por una suplencia del presidente. Otálora ya fue presidenta, está dentro de las 10 previas. Reyes Rodríguez sería el número 12, pero si nos enfocamos a las 10 presidencias previas, solamente 3 de ellas han cumplido cabalmente el periodo de 4 años para que han sido electos. El primero de ellos, tú seguramente lo recordarás, el magistrado de la PESA en el 96, después el magistrado Ogesto Porcayo, Fernando, y finalmente la magistrada Lanís. Todos los demás han cumplido periodos de la presidencia, pero lo que nunca habíamos visto es que en este, que es el presidente 11 y 12, tuviéramos, como tenemos en este momento, a 2 presidentes que se están disputando la titularidad, la representación del entero Tribunal Electoral. En consecuencia, situación inédita, y todo lo que digamos puede ser especulativo porque también hay pocas normas que regulan lo que, digamos, lo que pasaría en estos supuestos, y en ese sentido lo que podamos decir formará parte, uno, o del anecdotario meramente político, o tal vez de situaciones que se den o que no se den en función también de cuál sea el posicionamiento de los actores políticos, como la Corte y como el Senado de la República e incluso el Consejo de la Judicatura. Pero mira, me dices, doctor, que hay pocas normas. Tú que acabas de publicar 2 tomos junto con Jesús Orozco del funcionamiento de este tribunal, nada ahí
de lo que ustedes estudiaron y ponen en su libro, en sus 2 tomos, contempla qué hacer en un caso como este? ¿No hay en la ley algo que resuelva de inmediato? Sí, mira, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es, uno, cómo se designa al presidente del Tribunal Electoral. Para eso, bueno, dos, la duración, tres, la posibilidad de una única reelección. Es decir, si la duración del periodo del presidente del Tribunal Electoral es de 4 años, potencialmente puede estar hasta 8, pero debe pasar por un ejercicio de, vamos a decirlo así, de reelección de sus mismos pares. Para lo que no hay reglas, y eso es parte de la práctica, que también recogemos en este libro, es verdad, preguntamos, bueno, ¿cuáles son las reglas y cuáles son las prácticas? Es que no hay en la ley orgánica normas que determinen la posibilidad de remover al presidente. Es decir, hay normas para decir cómo se elige al presidente, pero no hay normas para decir cómo se le puede remover del cargo. Y en ese sentido, digamos, la práctica y la única posibilidad para que esto suceda es para cuando haya una renuncia, es decir, solamente cuando el presidente de la sala superior, que es de todo el tribunal, renuncie. En ese caso, pues hay la necesidad, ante una vacancia, de convocar a una nueva sesión para efectos de elegir al nuevo. Pero esto no fue lo que sucedió ayer. Ayer más bien todo inició cuando en una sesión para resolver asuntos jurisdiccionales, se pidió, como uno de los pasos previos es votar el orden del día, y en el orden del día están todos los asuntos listados que deben ser dados a conocer previamente. Uno de los magistrados pidió que se incorporara el tema de evaluar el desempeño del presidente. En ese sentido, él dijo, no, esto no es así, pero lo cierto es que los magistrados tienen esa posibilidad, tienen la posibilidad de pedir que se suba un punto adicional al orden del día o que se baje alguno. Inclusive tienen la posibilidad también de retirar ciertos asuntos, aunque hayan sido ya listados, de tal suerte que ayer la primera pugna fue, ¿qué hacemos? El presidente Vargas dijo, no se puede. Eso también vulnera el derecho que tienen los demás magistrados a proponer nuevos asuntos para el orden del día, y entonces se fue a una suspensión provisional a la cual ya no se regresó. Como no se regresó, entonces se activan otras normas, unas normas que determinan la ausencia del presidente. Ahí sí hay normas, Carmen. Y las normas es, si hay ausencia de menos de un mes, entra en funcionamiento el magistrado o la magistrada decana, es decir, la de mayor antigüedad en el tribunal o la de mayor edad. Son dos criterios. Y por eso fue que Otálora asumió la presidencia de esta sesión. Después hay otro supuesto en donde la ausencia del presidente sea por menos de 6 meses y después por más de 6 meses, en donde ya se entiende también que hay una ausencia definitiva y hay que nombrar a otro magistrado. Lo que se dio ayer fue que ante la petición de que volvieran a sesión y que esta no fue atendida, se dijo, bueno, el presidente está ausente, y entonces entra en funcionamiento la magistrada decana, Janine Otálora, convocan a sesión en donde participan 5 de los 7 magistrados para que haya quórum. Ahí también hay reglas, con 4, basta la presencia de 4 para que puedan sesionar. Habían 5. En la sesión básicamente el punto único es 2 puntos. 1, la remoción de Vargas. 2, en dado caso de que sí se removiese, la elección del nuevo presidente. Y toda la primera parte lo que vimos fue que cada uno de los 5 magistrados fue dando sus razones de por qué deberían remover a Vargas. En ese sentido llegan a la conclusión unánime, y esto queda en la votación, los 5, de que debe ser removido. Pero ahí está el primer problema jurídico. Repito, la ley orgánica no establece el supuesto de remoción del magistrado presidente, solamente el proceso de elección. Puede ser, y esto es sujeto a interpretación, que haya sido una omisión legislativa. Es decir, bueno, yo te voy a decir cómo vas a elegir al presidente, pero además estamos pensando que es una situación de normalidad institucional, y la ley no se para a decir, bueno, pero en dado caso y cuando se cumplan estas condiciones, se le puede remover. Pero eso fue lo que hicieron. Hay una pérdida de confianza
dieron argumentos cada uno muy importantes, distintos, de cómo Vargas había vulnerado las funciones claves que tiene como presidente, que son tres, y esa sí está normada. Son funciones jurisdiccionales, son funciones administrativas y son funciones de representación institucional. Cada uno reforzó ciertos argumentos en cada uno de estos rubros. Al final fue una votación unánime y después se pasó al segundo punto en donde se eligió a el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En eso estamos, pero lo cierto es que ahora Vargas dijo que él sigue siendo el presidente, Reyes también, y en ese sentido estamos ante el primer caso en la historia reciente del Tribunal Electoral, pero también casi yo diría del Poder Judicial de la Federación, en donde haya una presidencia bicéfala, realmente. Dos presidentes que se disputan la titularidad. En eso estamos.